Repito, al visualizar este ángulo, ¿cuánto mide el ángulo A? Y explica cómo supiste la medida del ángulo A. Y les dije, miren, ¿cuánto vale este ángulo? Entonces, lo fundamental es identificar los tipos de ángulos. Y entonces les dije, bueno, una línea recta simboliza un ángulo de 180 grados, ¿se recuerdan? Y entonces lo que tenemos aquí no es nada más y nada menos que dos ángulos suplementarios. Y si yo estoy diciendo que este ángulo de 35 y este ángulo A son suplementarios, ¿cómo podemos encontrar A? Sencillo. Entonces el ángulo A es 180. Recuerden que los ángulos suplementarios suman 180. De 180 menos el ángulo que conocemos. ¿Y cuánto es 180 menos 35? 145, ¿verdad? Entonces, respondiendo ahí a esa pregunta, ¿cuánto mide el ángulo A? Mide 145 grados. ¿Cómo supimos que esa es la medida del ángulo A? Porque el ángulo A y 35 grados son ángulos suplementarios. Y yo les dije, esto es fundamental que lo recuerden. ¿Sí? Y entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de otros ángulos, ¿sí? Que se van a formar cuando tenemos rectas, ¿sí? Cuando tenemos rectas. El hecho de cruzar dos líneas, eso nos genera ángulos. Y si se dan cuenta, por ejemplo, aquí no solamente tenemos esos dos ángulos, sino también está este y también está este. A estos ángulos que ustedes observan ahí, recuerden de que todo ángulo tiene un vértice, ¿verdad? En este caso, ahí hay un vértice. Entonces, este es el vértice para 35, es para el lado A. Entonces, vamos a colocarle letra. Vamos a decirle que este se llama B, este se llama C, y este de 35 vamos a ponerle que es D. Bueno, resulta que entonces hay ángulos, se llaman ángulos opuestos por el vértice. ¿Sí? Ángulos opuestos por el vértice. ¿Qué es o qué significa la palabra opuesto? En este caso, en geometría, cuando hablamos de algo que está opuesto, decimos que es algo que está enfrente de, ¿sí? Opuesto, voy a escribir ahí. Significa enfrente de, ¿sí? O frente a, no importa. Bueno, entonces, miren, por las letras nosotros sabemos que los ángulos que son opuestos por el vértice son el ángulo A y el ángulo C. Estos son opuestos, miren. El ángulo A y el ángulo C están enfrente, ¿sí? Se dan cuenta, enfrente. Y también está el ángulo B y el ángulo D. Estos también son opuestos. Entonces, cuando crucemos dos líneas, ahí se van a formar cuatro ángulos, miren. Y definitivamente allí van a haber ángulos opuestos por el vértice. ¿Sí? Ángulos opuestos por el vértice. Ahí está. Entonces, recuerden ese concepto. ¿Por qué son opuestos? Porque están enfrente uno de otro. ¿Sí? Están enfrente uno de otro. Bueno, no sé si ya copiaron, porque entonces voy a borrar acá y voy a colocar otro concepto más que nos va a servir también. Ya pasó. Ya probé. Les voy a borrar. Y ahora, el otro concepto es, bueno, voy a colocar aquí de nuevo las letras porque solo así nos vamos a entender. Entonces, B, C y D. Como esta gráfica ya la dibujaron, entonces ya no hay necesidad. Ahora, también hay ángulos adyacentes.
Ángulos adyacentes. Bueno, ¿qué significa que un ángulo sea adyacente? Adyacente quiere decir a la par. ¿Sí? Si adyacente quiere decir a la par, entonces usted dígame, aquí realmente tenemos 4 parejas de ángulos adyacentes. 4, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esas parejas de ángulos adyacentes? Yo digo uno, miren, la primera es A y B. A y B son adyacentes, miren, porque están a la par. A está a la par de B. ¿Qué otra pareja de ángulos es adyacente? ¿Alguien me podría decir? C y D. C y D. Sí, C y D. Bueno, hay otras dos más que son, miren, B y C. ¿Se dan cuenta? También están a la par y también están A y D. También están a la par. Bueno, entonces, allí estamos con estas dos definiciones. Entonces vimos acá ángulos opuestos por el vértice, que hay entonces aquí dos parejas, A y C y B y D. Y también están los ángulos adyacentes, A y B, C y D, B y C y A y D. Bueno, esto es cuando cruzamos dos rectas. Recuerden, cuando cruzamos dos rectas. Pero hay otras clasificaciones de acuerdo a cómo se manejan estas líneas. Entonces, aquí voy a borrar. Yo espero de que ustedes ya hayan copiado. Y ahora, miren, dice, ángulos entre rectas paralelas. Entonces dice, dos rectas son paralelas y los ángulos que forman con una tercera recta que las corta, llamada transversal o recta secante, son congruentes. ¿Qué quiere decir congruentes? Que tienen la misma medida, tales como veremos a continuación. Entonces, no sé si le van a tomar captura o lo van a ir copiando, o ustedes me indican, entonces para así irles dando tiempo para que lo puedan hacer. Ya le tomé captura. Muchas gracias. ¿Y los demás? Ya le tomé captura, profe. Yo también, profe, ya le tomé captura. Yo también, Bien. profe. Muy bien, muchas gracias. Entonces, miren, aquí vamos a encontrar entonces dos rectas. Estas dos rectas son estas, miren, aquí hay una y dos. Hay una característica muy especial y ven de que, por ejemplo, si nosotros midiéramos, por ejemplo, podríamos decirte que miren, aquí hay una separación, ¿sí? Por ejemplo, de 2 centímetros. Y cuando dos rectas son paralelas, se cumple que en todo el espacio en donde estas estén, tienen la misma longitud de separación. Entonces, eso es algo paralelo. Adicional a ello, allí hay otra recta. Y esta recta lo que hace es cruzarlas, ¿sí? Entonces, esto genera que entonces hayan dos vértices. Miren, dos vértices. Entonces, ahí está marcado. Miren, H y G. Puede ser cualquier otro nombre, eso no importa, ¿sí? H y G. Entonces, en este caso, se forman, miren, ¿cuántos ángulos? Miren, vamos a decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8
ángulos. Miren cuántos ángulos se forman cuando hay dos rectas paralelas y una transversal. Bueno, entonces estos ángulos se pueden clasificar. Y entonces, esa primera clasificación dice que son los ángulos correspondientes. Entonces, acá dice, son aquellos pares de ángulos que están al mismo lado de la recta no paralela, ubicado entre las rectas paralelas y el otro fuera. Es fácil de observar que al aplicar traslación, el ángulo H queda en la posición del ángulo G. Principalmente entonces, miren, vamos a ver de que son ángulos que van a tener la misma medida, miren. Está este, por ejemplo, aquí 70, y si lo que yo hiciera es mover esa línea hacia arriba, nos damos cuenta que el otro que está acá en la parte de arriba, que está ubicado en el vértice G, tiene la misma medida, miren. Estos son ángulos correspondientes, que están en la misma posición, ¿sí? Y también en cambio, está este, y al moverse, lo mismo pasaría con este, miren, por ejemplo, si moviéramos este de acá, este que estoy colocando aquí en verde, ¿en dónde estaría el otro en verde? Abajo de H. Abajo, miren, acá, ¿sí? Esos dos tienen lo mismo. Y lo mismo sucede, por ejemplo, miren acá, si es este también es igual que este que está acá. Entonces, estos ángulos son ángulos correspondientes. Y por eso dice, es fácil observar los ángulos correspondientes. Solo debemos de observar ahí que estos son iguales, ¿verdad? Tienen la misma medida y esa es una de las características que tienen, que los ángulos correspondientes tienen la misma medida. ¿Ya copiamos para poder avanzar al siguiente? Ya, profe. Ya, profe. Ahora vamos con los ángulos alternos externos. Y dice, son pares de ángulos cuyas medidas son iguales y están al exterior de las rectas paralelas y de manera alternada. Bueno, miren, nuestras rectas paralelas aquí son estas, miren. Esta y esta que estoy marcando ahí en verde, esas son las rectas paralelas. Entonces, cuando hablamos de ángulos alternos, externos, primero externos, quiere decir que están fuera, ¿verdad? Fuera. Entonces, por ejemplo, miren, aquí tenemos este. Y este es alterno, ¿sí? Alterno, ¿qué quiere decir? Porque es el mismo ángulo, pero está en posición contraria. Está en el otro lado, ¿sí? Pero alterno. Miren, podríamos decirle que este aquí, viéndolo así, está arriba y ahora acá está abajo del ángulo, ¿verdad? Ahora, el otro que tenemos aquí, que es este ángulo A, ¿con quién es alterno? ¿Me pueden decir? Con el G. Con el Con G, el- ¿sí? Entonces aquí está abajo del otro ángulo, miren, y aquí está arriba. Entonces, esos son ángulos alternos. Alternos porque cambian de posición, pero son el mismo, tienen la misma medida, ¿sí? Y entonces aquí dice, A y G, B y H tienen la misma medida porque son ángulos alternos externos. Bueno. Así como hay entonces ángulos alternos externos, también hay ángulos alternos internos. Y dice que estos son pares de ángulos cuyas medidas son iguales y están al interior de las rectas paralelas y de manera alternada. Ahora, los alternos internos son los que están al interior de la recta. Entonces, aquí están, miren.
Entonces, mis rectas paralelas son estas. Ahora, los ángulos alternos internos. Estamos hablando de los que están en el interior. Entonces, aquí está, miren, D. Y este es alterno con F. Miren, tienen la misma medida. ¿Se dan cuenta? Y el otro, la otra pareja, ¿cuál es? Profe, ¿puede regresar La solo? E y la C. Terminar La con C. lectura. La C y la E. Bueno, sí puedo regresar, pero las anotaciones que se veían ya no van a estar. No, es que se la tomé, pero como se movió y entonces no salió bien la captura. Bueno, la voy a esta querías, ¿verdad? Sí, profe, gracias. ¿Ya? Ya. Y ahora está. Entonces ahí está. Bueno, creo que ahí están, esos son los ángulos que debíamos de ver. De ahí ya, esto ya los encontramos, ¿verdad? Ángulos opuestos por el vértice y ángulos adyacentes, esos ya los trabajamos. Bueno, entonces así estamos ahí. Así vamos a finalizar el día de hoy. Entonces yo sí necesito que ustedes repasen esas definiciones, ¿sí? Que se aprendan qué son ángulos alternos internos, que aprendan qué son adyacentes, qué son opuestos por el vértice, cuáles son alternos externos, alternos internos, qué son ángulos correspondientes, ¿verdad? Porque todo eso nos va a servir para la siguiente clase, que esto nos va a servir entonces para encontrar medidas de ángulos. Entonces, pero sí es importante que tengamos esos conceptos. Y también recuerden mucho el concepto del ángulo suplementario, que se dieron cuenta que al principio lo utilizamos para encontrar una medida. Entonces, todos esos conceptos nos van a servir para poder resolver lo que esta semana nos respecta. Bueno, entonces, así finalizamos el día de hoy.